a dar inicio a este análisis del 9 de diciembre del año 2015, último del año, y por lo tanto en él vamos a tratar de revisar algunos de los temas que a lo largo del año fueron presentándose y que al final del año están resultando verdaderamente impactantes. Vaya semanita que hemos tenido. Los atentados, la disposición del gobierno de Barack Obama de declarar la guerra al Estado Islámico, al mismo tiempo el descubrimiento de que el atentado que hubo en San Bernardino, California, fue hecho por personas de posición muy radical, asesorados al parecer por pakistaníes, y los que llevan a cabo el atentado son un matrimonio, el esposo y la esposa. Acababan de dejar en casa de los abuelos a su niña de 6 meses y de ahí salieron a cometer el atentado. Es decir, se rompe totalmente la imagen del sentido familiar, porque además la investigación apunta a que fue ella la que motivó a su esposo a llevar a cabo tal acción, porque él trabajaba en esas instalaciones desde hacía tiempo y nunca había tenido problemas. En Francia, el debate sobre inmigrantes y sobre los atentados ha provocado, entre otras cosas, que Marine Le Pen, representante de lo que pudiéramos llamar el neofascismo francés, esté colocada en este momento en primer lugar de popularidad, y que sus declaraciones, que ella muy hábilmente ha moderado para que no se produzca un enfrentamiento, están atrayendo cada vez más y más seguidores. La postura de Marine Le Pen es la misma que la del que quiere ser candidato a presidente en Estados Unidos por el Partido Republicano, Trump, que acaba de declarar que si él llega a la presidencia, lo primero que va a hacer es prohibir la entrada a los musulmanes. Ni un musulmán más en territorio americano. De esta manera, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el norte de África, todo esto pareciera darle la razón a Samuel Huntington, quien ya hace un buen número de años publicó aquel bestseller sensacional, Choque de Civilizaciones, en donde las explicaciones que Huntington daba para dar a entender el contenido del concepto, el contenido de esta lucha que se iba a librar entre el mundo occidental y el mundo musulmán, estaba fundamentada sobre la presencia en el mundo de un buen grupo de musulmanes radicales que le darían a las acciones del mundo terrorista pues una perspectiva mundializada, y con ello la percepción de una tercera guerra estaba prácticamente en marcha. Hemos vivido en este año
el intento formal de la creación del Estado Islámico y del Califato de Bagdad. Hemos vivido en este año secuestros, asaltos, asesinatos que van marcando no solamente a los países que tienen problema con el mundo islámico, sino a prácticamente todos los países del mundo. Les está dejando una huella sangrienta la presencia de los grandes grupos, de las grandes mafias que manejan el crimen organizado. Todo esto había venido acompañado de las pláticas entre Estados Unidos y Cuba, el acercamiento entre los dos países, el acuerdo para establecer embajadas en cada uno de los países y el ofrecimiento formal de Raúl Castro de crear las condiciones para que la democracia se abriera paso en la isla de Cuba. Esto debería venir acompañado, desde luego, de una actitud de los cubanos respecto al tema de la economía, en el que el gobierno de Raúl echaría para atrás o no le haría caso a la reglamentación existente, que prácticamente lo que prohibía es lo que necesita hacer la sociedad cubana para comenzar a salir del atolladero. En este escenario destacan en los últimos días, primero, el tema de la alianza de grupos políticos en Venezuela y su participación en las elecciones del domingo pasado. Durante los últimos 2 años, la situación de Venezuela ha venido sufriendo cambios muy significativos. Venezuela, desde el punto de vista de la geopolítica económica, ha resultado siempre uno de los países más importantes, uno de los países con mayores perspectivas, por esa ubicación tan extraordinaria que tiene en América del Sur, en donde prácticamente parece estar creando las condiciones para ser el centro del tráfico marítimo entre el mundo europeo y el mundo de América, comenzando por las Antillas. Los venezolanos han vivido durante un buen número de años bajo dictaduras militares. Comenzaron con Cipriano Castro y están terminando con Hugo Chávez, cuando el sistema político venezolano comenzó a registrar los primeros síntomas de inquietud que nacen del hecho de que los venezolanos habían estado manejando su economía de una manera muy poco sensata. En algunos datos que estuve tomando sobre lo que ha pasado y que llevó a amplios sectores de la sociedad a avalar la participación de los partidos contrarios a los bolivarianos,
había que señalar que Venezuela ha sido uno de los países más lastimados por la caída de los precios del petróleo. El petróleo en Venezuela durante muchos años fue el motor de la economía y habiendo construido una estructura de explotación, perforación y extracción y de refinerías, los venezolanos sacaban una cantidad de recursos impresionantes para aplicarlos a la sociedad. Se acusó, y no sin razón, a los gobiernos demócrata cristianos, sobre todo el de Rafael Caldera, y a los gobiernos socialdemócratas de Acción Democrática. Tal vez el más criticado aquí es Carlos Andrés Pérez. Se había hecho una fuerte crítica de que estos dos partidos no habían sabido encontrar el mecanismo de equilibrio entre los millones de dólares que se sacaban de la explotación petrolera y la distribución de estos recursos en la sociedad. El gran problema del liberalismo en cualquier lado. Genera riqueza, pero no tiene los instrumentos para que esta riqueza se reparta a todos los habitantes como debería ser. Sin embargo, tampoco la situación de los trabajadores en Venezuela era de desastre. Venezuela es un país muy grande, tiene una geografía impresionante, uno de los ríos más caudalosos y de mayor extensión que hay en América después del Amazonas, el río Orinoco, y al mismo tiempo tiene un clima que permite esquiar, si uno lo desea, en las laderas de la cordillera de los Andes en el estado de Mérida, o bien puede ir a bucear al Caribe en unas playas maravillosas que tienen los venezolanos, sobre todo la isla Margarita, que es el equivalente de Cozumel aquí en México. Es un lugar precioso con instalaciones de primer mundo, a donde llega siempre una cantidad significativa de figuras del cine, figuras del mundo de la moda, que llegan ahí a presentar sus colecciones y al mismo tiempo a pasarla muy bien en el lugar. Venezuela tiene unos enormes llanos que están cubiertos por pasto y esto es ideal para la cría de ganado. De hecho, Venezuela es uno de los grandes promotores de la exportación de la carne, junto con Brasil, Argentina y Uruguay. Tiene lugares maravillosos, la cascada, la catarata más alta del mundo, el Salto del Ángel, 1 kilómetro de altura, es verdaderamente algo excepcional, en un valle lleno de montes y de mesetas que le han dado características para que Arthur Conan Doyle, allá en finales del siglo XIX, escribiera que este era
el lugar en donde podían existir animales prehistóricos. Esta geografía tan extraordinaria tiene además el don de el petróleo que se encuentra en una parte importante en las orillas del lago de Maracaibo, y el número de recursos que Venezuela ha obtenido del petróleo es casi inimaginable. La situación del alza del petróleo de hace apenas unos años, en donde veíamos cómo subía y subía el petróleo, de repente, como ocurre en estos ciclos, se produce la caída del petróleo, y con la caída del petróleo la crisis del proyecto bolivariano. El proyecto bolivariano, llamado así por su autor, el argentino Ceresole, que fue el encargado de darle a Hugo Chávez un estudio y un plan de tipo social que le permitiera ganar la buena voluntad y los votos de los trabajadores. Es al mismo tiempo la teoría de Ceresole una revisión de recursos, dentro de los cuales el tema del petróleo es considerado como el eje de todo lo que el Estado puede hacer en Venezuela para que la sociedad esté capturada por el Estado y el Estado pueda ganar las elecciones sin problemas. La caída de los precios del petróleo al principio despertó comentarios dudosos de personas que se preguntaban, sobre todo analistas, que se preguntaban qué tan real era el fenómeno y si no esto era una mala jugada de los petroleros para después, cuando nadie se lo esperara, de repente van para arriba los precios del petróleo y con ello se produce el desastre. Pero Ceresole había dado también a los bolivarianos un contenido ideológico muy significativo. Y este contenido ideológico era totalmente contrario a los Estados Unidos, totalmente contrario a los planes y proyectos del mundo capitalista, y esto sin duda será uno de los factores que pesen para que las cosas no le salieran a los venezolanos tan bien como la habían planeado. Por lo pronto, a Hugo Chávez le entró algo así como el síndrome de Santa Claus, porque comenzó a repartirle recursos a los cubanos, les enviaba el petróleo, si no regalado en el estricto sentido del término, a un costo tan bajo que prácticamente era un regalo. Lo mismo hizo con Nicaragua y estaba en tratos para hacer algo semejante con Bolivia cuando el presidente boliviano descubrió que el territorio de Bolivia contiene las reservas de gas más importantes de América. Ya en ese momento no le interesó más el tema del petróleo, aunque la institución que resultó un éxito monumental entre
los bolivarianos y la sociedad latinoamericana fue la creación de un organismo internacional de ayuda para los temas de la salud. Y entonces llegaban, aquí a Puebla llegaron y estuvieron trabajando en la sierra grupos de médicos cubanos que trataban gratuitamente a las personas, algunas de las medicinas se las regalaban, las intervenciones quirúrgicas se hacían sin costo para las personas, y esto, que entre otras cosas, dice Andrés Oppenheimer, es de lo que vale la pena conservar del bolivarismo, porque marca un camino muy efectivo para lograr aliviar a la gente más pobre de aquellos elementos que más necesita y a los que menos acceso tiene. Lo que el ciudadano medio nunca se enteró es lo que costaba el sistema de la medicina manejada por los cubanos. Según los datos aparecidos en la prensa en los últimos días, los cubanos estaban cobrando por el servicio algo así como $5,000 millones. O sea, la consulta teóricamente gratuita a $5,000 millones, yo creo que salía más cara que la consulta con algunos de los médicos de aquí de Puebla, de los muy pomadosos que están en los grandes centros hospitalarios. Pues consultando a uno de esos, uno pagaría menos que lo que Venezuela tuvo que pagar por un servicio que, vuelvo a insistir, fue un servicio bien hecho, fue un servicio que ayudó mucho, pero fue un servicio excesivamente caro. En la medida en la que la crisis de la economía se aceleraba y el petróleo iba perdiendo su atractivo, dentro de Venezuela comenzaron a producirse los primeros efectos de una recesión. Después de haber estado en la posibilidad de gastar de una manera irresponsable, ahora se encontraban con que los elementos fundamentales, básicos para alimentación y para resolver las necesidades de las familias venezolanas, escaseaban de manera terrible. Todavía en Venezuela hoy comprar una pasta de dientes solo en el mercado negro, porque en los establecimientos farmacéuticos no hace ya mucho tiempo que no tienen pasta de dientes. No hay papel higiénico, no hay muchas cosas que la sociedad normalmente había tenido sin ningún problema. Esto precipitó una crisis que le dio a la oposición un lugar especialísimo para desde ahí retar ya no a Hugo Chávez, que falleció, sino para retar a Nicolás Maduro, que lo había sustituido. El error gravísimo de la oposición política en Venezuela estuvo en que, enojados los partidos por los abusos, atropellos y malos manejos
de los procesos electorales, tomaron la no muy brillante decisión de no participar en la siguiente elección. No participaron en la siguiente elección y cavaron literalmente su tumba y con ella la tumba de el propio país, porque Nicolás Maduro, con la mayoría de la Asamblea del Congreso a su favor, comenzó a lanzar propuestas presidenciales para darle al presidente cada vez más y más poder. De tal forma que se ha llegado a situaciones que están provocando en los círculos del derecho una controversia monumental. ¿Puede un Congreso avalado por la sociedad modificar una constitución en aras de darle su respaldo al presidente en funciones y hacer retroactivas sus decisiones? El asunto no es nada sencillo, porque no fue una ley para prolongar el poder para los que venían después, fue una ley para los que estaban allí, y eso es hacer retroactivo el efecto de la ley. Los venezolanos comenzaron a inquietarse, los sectores populares se rebelaron cuando las tiendas comenzaron a tener los anaqueles vacíos, se provocaron asaltos de la sociedad a los lugares de acopio de bienes, sobre todo de alimentos, choques con la policía, y el problema se volvió un problema de supervivencia. Para Maduro el asunto era muy simple, había que quitarle la cabeza a los opositores. Y entonces detienen al principal opositor, lo meten en la cárcel. Desde que lo metieron a la cárcel hasta este día, nunca le han dicho de qué está acusado, nunca ha tenido sentencia de nada, pero no lo dejan salir. Y además, Hugo Chávez primero y luego Maduro lo calificaron de la peor manera. Entonces la sociedad venezolana se reflejaba hacia el exterior como un grupo político cuya única alternativa estaba integrada por personas que estaban descalificadas. Para rechazar esta visión, los seguidores de la oposición comenzaron a organizar manifestaciones en silencio para no competir en el ruido con los contrincantes, y el alcalde de la ciudad de Chacao, el distrito de Chacao, que es uno de los distritos en donde se concentra el mayor número de personas de dinero que viven en el lugar, el presidente municipal de esa zona hizo unas reclamaciones y a la cárcel también. Entonces, la oposición lanzó la candidatura de uno de los opositores más reconocidos y ganó lo que sería el control de la capital, que también en Venezuela se maneja como una entidad federativa distinta del estado en el que se encuentra. A los 2 días, Nicolás Maduro hizo que la Cámara aprobara
una organización que estaba por encima de la organización que gobernaba en la capital y que dependía directamente del jefe de gobierno. Todos los recursos asignados a la capital se le entregaron a este grupo y prácticamente se dejó sin nada, sin recursos, incluso sin representación a los que habían ganado estas elecciones, con lo que se mostraba que Nicolás Maduro tenía decidida la sucesión permanente en el poder sin que nadie le obstruyera. La elección del Papa Francisco fue para el grupo de los venezolanos bolivarianos una cierta dosis de tranquilidad, en tanto que no entró el Papa Francisco haciendo una condena de los hechos que habían ocurrido entre el cardenal de Caracas y Nicolás Maduro. El Papa, con habilidad, retiró al embajador de la Santa Sede, envió otro nuevo, muy hábil en las negociaciones, y así se enteró de que la única persona con la que se podía negociar en Venezuela era Nicolás Maduro, porque todos los demás estaban absolutamente supeditados a él. Nicolás Maduro aprovechó también otro de los éxitos del bolivarismo, que fue la creación de orquestas sinfónicas infantiles. Uno de los aciertos más sensacionales, porque con un costo bastante reducido, los chicos comenzaron a aprender, y cuando los llevó a Alemania a presentar sus primeros conciertos, el teatro se venía abajo de aplausos, y esto hizo que la sociedad europea viera al bolivarismo en su cara más atractiva, ayudando a los niños y además provocando en los niños un desarrollo musical notable. Algunos de los chiquillos eran verdaderamente prospectos al futuro extraordinariamente valiosos. Todo esto hacia afuera daba contrastes muy fuertes. El gobierno norteamericano, la Secretaría de Estado, acusaba a Maduro y a sus parientes de estar metidos en el tráfico de drogas. El gobierno norteamericano acusaba a Maduro de querer crear problemas en la frontera con Colombia, porque el presidente de Colombia y Chávez primero y Maduro después no se llevaban. Mientras en Europa había la imagen de un gobierno no solamente eficaz, sino además muy elogiable en lo que se refiere al desarrollo de la cultura, pues las presentaciones aquellas fueron extraordinariamente bien recibidas. El escenario se tensa terriblemente en las últimas elecciones, y al irse al proceso electoral, Capriles, que es el adversario de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, comienza a hacer declaraciones muy fuertes, amenazando incluso de
si no se reconocía su triunfo, irse a las calles y tomar por asalto el Palacio de Gobierno. Afortunadamente, los amigos de el candidato eran gente más sensata que lo convencieron de que la peor aventura para Capriles era ganar las elecciones porque se venía una crisis económica mundial de dimensiones inimaginables y que iba a pasar por encima de las estructuras de los países y de manera específica iba a pasar por encima de los países petroleros y con ello se avecinaba una grave crisis de inflación, recesión, desabasto y de protestas populares. Andrés Oppenheimer y algunos otros analistas coincidieron con este diagnóstico y le dijeron a Capriles que aunque parecía una mala broma, todos le deseaban que perdiera las elecciones, porque si Capriles hubiera ganado las elecciones, Capriles estaría hoy en el mismo lugar en donde está Nicolás Maduro. No había manera de evitar este problema. Tal vez no se hubieran hecho las represiones populares o alguna cosa, pero el dato fundamental de quiebra de la economía por derrumbe de los precios del petróleo, eso no había quien lo parara, pero sí iba a haber quien lo pagara. Con un entorno así, se convoca a este proceso para elegir a la Cámara y en el proceso ganan los seguidores de la oposición con 107 diputados a su favor y 55 diputados en contra. Con esto queda claro que los partidos políticos ahora tienen elementos para jugar. En la nota del día de hoy plantean revocarle el mandato a Maduro y amnistía para los presos políticos. Las dos cosas son posibles, pero lo que también es posible es que Nicolás Maduro, una vez que identifique la importancia de lo que le acaba de pasar, intente ponerse como gato boca arriba a tratar de defenderse con todo de sus oponentes y adversarios. Las caricaturas han sido verdaderamente crueles con Nicolás Maduro. Ustedes recuerdan que decíamos que Maduro era chofer de un autobús de pasajeros en Caracas cuando comenzó el gobierno de Chávez. Pues el caricaturista del periódico Reforma pone un autobús de pasajeros que se llama Venezuela estrellado contra un poste y al que lo iba dirigiendo sale por el vidrio y se queda colgando, con lo que se quiere indicar que por ducho que fuera en el manejo de los vehículos, en el manejo de la economía había fracasado. Esta noticia es una noticia que está saliendo en los periódicos de ayer y de hoy. Al mismo tiempo, estamos escuchando el discurso del secretario de la Defensa Ash en
una comisión del Congreso norteamericano en donde se decide qué es lo que va a resolver el gobierno frente a los problemas del terrorismo cada vez más desarrollado. Y Ash hace un discurso con muchos puntos muy bien estudiados y su conclusión seguramente será noticia de primera plana en los periódicos de mañana, es: estamos en guerra con el Estado Islámico. Y el propósito de esta guerra es destruir el Estado Islámico. Hubo preguntas, respuestas, desacuerdos, porque el diálogo en el Parlamento norteamericano siempre ha sido un diálogo muy abierto entre quienes estaban a su favor, quienes estaban en su contra, los que pedían que se aclararan ciertos puntos, pero al final la conciencia que queda es que el Estado Islámico no puede seguir actuando y patrocinando crímenes como los de San Bernardino o como los de la sala de espera de un aeropuerto de Afganistán, 134 muertos ayer. No puede seguir recibiendo golpes sin contestar. Y por otro lado, decía uno de los congresistas, no podemos convertirnos en islamófobos, en que odiemos a los islámicos, porque eso nos llevaría a una mala decisión. Nosotros combatimos a un ente político, religioso, ideológico, que es este grupo del Estado Islámico, pero no estamos en contra del Islam. Nuestros proyectos no están contra el Islam, sino están a favor de una desaparición o reducción importante de los grupos yihadistas. Se ha quedado claro que en estos yihadismos están interviniendo en la formación los sirios, y el tema de Siria está siendo abordado por el mismo comité, señalando que el secretario de la Defensa dijo es el tema más complicado porque el presidente Al-Assad ha abusado de su poder para permanecer encaramado en el gobierno y por lo tanto no es deseable que se quede en ese puesto. Pero por otro lado, la oposición ha sido conquistada por el yihadismo y entonces no podemos cometer la insensatez de darle a los yihadistas en charola de plata el manejo y la administración de esta área tan importante de la geografía como es Siria. Siria, junto con Irak, son lo que los geopolíticos musulmanes han denominado Estado Islámico, que en el mundo occidental denominan ISIS, y los que no los quieren mucho les llaman el Daesh, que no han puesto su significado, pero se supone que es muy feo y que es una descalificación. Entonces, en este momento, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, encabezan una alianza de 40 países para confrontar al Estado Islámico, que entre otras cosas
en uno de los últimos programas de Al Jazeera, presentó las banderas de los países enemigos y en ellas está la de México. Entonces, para los que dicen que no nos metamos en problemas que no nos corresponden, yo creo que el tema del terrorismo es un tema que difícilmente alguien pueda decir que es ajeno en cuanto a que le puede pasar algo. El terrorismo, como los terroristas mismos lo dicen, se ha vuelto tan peligroso porque los terroristas, aplicando el criterio de matar a uno y aterrorizar a 1000, entran en los vestíbulos de los hoteles y matan a la gente que está ahí. ¿Quién es? No saben, no les importa. El mensaje es: en esta tierra nosotros decidimos quién vive y quién muere. Y esto es sin duda uno de los temas más inquietantes que se han provocado. Y para terminar, bueno, pues en el caso de México, la primera plana del periódico Universal trae la fotografía del primer maestro muerto en una manifestación ayer en protesta por la evaluación. Leyendo la nota, el maestro era parte del contingente que se estaba presentando allí para corear lemas contra la evaluación, cuando los mismos integrantes de este grupo se adueñaron de un autobús y lanzaron el autobús contra los granaderos, que respondieron disparando algunos proyectiles, me da la impresión de bengalas, porque incendiaron el vehículo, y al incendiarse el vehículo, el que lo venía manejando se asustó, perdió el control y le pegó a este hombre y lo mató. Entonces, se está dando lo que durante tantos y tantos meses buscó la coordinadora: la aparición de un mártir. Y me parece que este es un tema sobre el que van a girar toda una serie de denuncias, cuestionamientos, rechazos, descalificaciones en nuestro país. La política en México sigue teniendo estas perspectivas tan diferentes, este modo de actuar que es una especie de esquizofrenia. En un lugar el presidente y su equipo sostienen que no habrá manera de echar para atrás la evaluación, y por otro lado están siendo golpeados de manera inmisericordia por los grupos de la coordinadora, que han ido adquiriendo un radicalismo cada vez más importante. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿dónde están los equipos de inteligencia del gobierno? ¿Dónde? ¿Cómo es posible que el presidente y su grupo directivo no tengan en las manos un informe que les diga qué está pasando realmente y qué precio están pagando por no tener resuelto el tema de el conocimiento de objetivos, propósitos y recursos que tiene la coordinadora? La coordinadora está chantajeando no al presidente, o por lo menos no solo al presidente, está chantajeando a todos los mexicanos, porque yo creo que ni los analfabetas siquiera estarían de acuerdo en dejar que la educación estuviera de tan baja calidad como está en algunos lugares, y mucho menos la educación en manos de agitadores políticos que, haciendo la cuenta el nuevo secretario de Educación de los días que faltaron a clases más de un año si hubieran tenido clase diaria. Y todavía quieren aguinaldo, y todavía quieren
bono de premio por lo que han hecho, y critican las formas de evaluación, que yo entiendo que están en su derecho de criticar, pero tienen la obligación de resolver. La situación en el país es una situación que a partir del 1 de enero seguramente comenzará a tener un fuerte contenido de tipo político por las inminentes elecciones que se acercan en varios estados, Puebla entre otros, y por otro lado comienzan ya a aparecer y a disputar los posibles candidatos a la presidencia de la República. 3 años faltan, es decir, parecería demasiado el tiempo para tocar estos temas, pero las inquietudes y el tema de la incitación de la sociedad a repudiar las instituciones necesita un clima de este tipo para encontrar seguidores que lo lleven a intentar tomar por asalto, apoyado por el pueblo, las instituciones de poder. Lo que hizo Evo Morales en Bolivia es lo que están tratando de hacer los de la coordinadora hoy en México. Con esto terminamos el análisis último de este año 2015, deseando a todas las personas que nos escuchan o que nos pueden ver la mejor de las Navidades, y que Dios nos tenga para el año próximo en la política un mensaje de reconciliación y de perdón, que es lo único que puede sacar adelante a las sociedades como la nuestra, a veces más peleados entre nosotros que por razones de orden partidista político. Feliz Navidad, y nos estaremos viendo y escuchando, primero Dios, a partir de las primeras semanas de enero.